Muy buenos días a toda nuestra amable audiencia, tanto de amigos y simpatizantes, como a nuestros hermanos en la fe de nuestro programa Palabras para una vida abundante. Los creyentes del primer siglo en sus oraciones llamaban a Dios Padre, término o expresión que a los judíos le generaba grande malestar y conflicto. Para ellos esto era inaudito. Recordemos que este fue uno de los motivos que precipitó la muerte del Señor Jesús, y esto lo podemos observar o ver en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 15 al 18, y dice de la siguiente manera. Para entrar en contexto, está hablando de la sanidad de un hombre. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a él. El Señor Jesús se refería a Dios como su Padre, y esto los escandalizaba de manera muy extrema. Espero que al final de la reflexión esto se nos aclare más. Hoy, después de muchos siglos, llamar a Dios Padre se ha convertido en una expresión común. En los comienzos del cristianismo era algo que provenía de Dios, como nos lo deja ver los textos de Romanos 8, del 14 al 17, y Gálatas 4, del 4 al 7. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Gálatas 4, 4 al 7 encontramos una idea o un planteamiento de nuestro apóstol Pablo muy similar. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los dos textos anteriormente citados dejan ver cómo Dios reviste de una condición especial, producto de establecer una relación íntima y cercana con Él, como la de un hijo hacia su padre. La expresión que leemos en Gálatas 4, 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, que sería el papá. Recordemos que el Abba
es una expresión aramea que significa padre o papá. Pero centrémonos en la idea cómo Dios envió a nuestras vidas el Espíritu de su Hijo. Y por medio de ese Espíritu que hemos recibido o hemos asimilado, es que nosotros, como los hombres del primer siglo, terminaban llamando a Dios papá. Es un término que denota cercanía, intimidad en aquel que verdaderamente lo está manifestando. No es una expresión de cajón o de lenguaje religioso. Es la postura de aquella persona que descansa en la confianza que Dios Padre tiene cuidado de sus hijos, que aunque estén sucediendo cosas a su alrededor, se encuentra con un Padre bueno y fiel. El Señor Jesús lo usó con mucha frecuencia. Observemos el texto de Juan 11, 41 y 42. En la segunda parte del texto 41 dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. En el 42 continúa y dice: Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Señor Jesús está pidiendo para que Lázaro sea resucitado. Y en la segunda parte del texto 41, Él expresa: Padre, gracias te doy por haberme escuchado. Esto deja ver esa confianza que se establece entre un hijo y su padre, que puede pedirle aquellas cosas que son válidas y siempre va a recibir una respuesta positiva. Esto indica una relación muy cercana, muy íntima del Señor Jesús con Dios su Padre. Estoy insistiendo con esta idea porque de fondo eso es lo que se quiere dejar claro en esta mañana, en esta breve devocional, y es que en nosotros de igual manera se desarrolle el espíritu del Hijo, como lo dice en el texto de Gálatas, que el espíritu del Hijo sea derramado en nuestros corazones. Otro texto que nos permite ver esa intimidad o ese espíritu que existía en Jesucristo, lo podemos observar en el texto de Lucas 23, 46. En el último momento de su vida, momento muy crucial, hace una gran exclamación. En la segunda parte del texto, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que significa papá o padre o Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el Señor Jesús debió desarrollarse la condición de la cual habla Romanos 8:15 en adelante y Gálatas 4 del 4 al 6. De igual manera, en los cristianos del primer siglo, esa condición especial proveniente de Dios empezó a manifestarse en la vida de ellos. Por eso es preciso que el pueblo cristiano establezca una relación tan estrecha e íntima con Dios, que el Abba siempre esté presente en su vida. Cuando esto empiece a suceder, viviremos la experiencia de vivenciar
la garantía de la paz, la seguridad, el saber que Él siempre nos escucha. Se dará en nosotros la postura de un niño que no tiene por qué preocuparse por nada, que su vida está en las manos de Dios, como lo expresa el Salmo 62:1. En Dios solamente está acallada mi alma. Como consecuencia o resultado, en aquellos que se manifiesta el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre, no habrá afán, tampoco ansiedad. Se vencerá el temor, la angustia, la soledad y tantos males que terminamos por que nos afecten negativamente la vida, esa vida grandiosa que Dios nos ha compartido. A usted, amigo, que participa de este espacio, igual para usted, hermano, esta es una gran realidad hacia donde Dios nos está conduciendo. El Abba Padre proviene de Dios, es una de las grandes bendiciones dispuestas por Dios, como lo señala el texto. El Espíritu del Hijo, de quien procede o viene, es de Dios, y Dios lo derrama en nosotros, hace que podamos vivir esa experiencia. Ser hijo de Dios, entonces, no se origina por conceptos, tampoco por rituales religiosos. La condición de hijos es existencial, y repito nuevamente, es producto de la cercanía, de la intimidad, del vínculo y la búsqueda de Dios. Un ejemplo es que usted, que es padre, tiene hijos, pero un día le da por adoptar y lo hace, encuentra un niño y hace todos los trámites legales y lo introduce en su casa con sus otros hijos. Y aunque lo haya hecho legalmente y lo introduzca en su hogar, el adoptado es muy posible que pase mucho tiempo y no haya desarrollado el espíritu de sus otros hijos. No se comportará en esa intimidad, no tendrá la suficiente confianza que tienen sus hijos, no lo podrá ver de la manera que ellos lo ven. Esos hijos que fácilmente se acercan a su padre, aún en esa cercanía lo abrazan, lo estrechan, lo disfrutan y tienen plena confianza. De ahí que se requiere cada día estrechar más y más la relación con Dios, el vínculo de intimidad, para poder vivir la experiencia del Abba Padre. Entonces dejaremos de vernos nosotros como extraños ante Dios y podremos acercarnos, como lo expresa el texto de Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aclaro que no es la expresión que cierto grupo religioso acuñó unos años atrás, donde empezaron a llamar a Dios Papito Dios. Eso no tiene ninguna presentación. Estamos aclarando de igual manera esta idea. La gente cree que porque dice Papito Dios va a encontrar con facilidad que Dios los escuche y provea aquellas condiciones o cosas que ellos están requiriendo para su vida. Repito, no es el Papito Dios. Por eso a nosotros esa frase nos suena
muy ridícula. Es una expresión que usted no la encuentra por ningún lado en el texto bíblico. Diferente, el Abba Padre. Volviendo al texto de Hebreos 4:16, la invitación es acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde todo viene gratuito, lo válido, y podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para ser socorridos, para ser sustentados, para ser capacitados. Solo cuando Dios, como lo decíamos al comienzo en el texto de Romanos 8:15 en adelante y Gálatas 4:4 del 6 en adelante, Dios derrama su espíritu o el espíritu de hijo en nosotros, nosotros podemos ver a Dios de una manera totalmente diferente a como lo ve todo el mundo. En nosotros se desarrollará una actitud de hijos hacia padres en una confianza plena. Por eso, usted, amigo simpatizante, si ha entendido este mensaje, lo invito para que establezca contacto con alguna de nuestras congregaciones en el país. Les pido que allí donde están, cierren sus ojos y voy a orar para que Dios nos capacite para vivir esta grandiosa experiencia. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por el privilegio, por la oportunidad que me da de poder acercarme a mis amigos, a mis hermanos en los diferentes lugares del país. Gracias porque tenemos la oportunidad de compartir estas verdades, esta revelación que tú nos participas a través de tu palabra. Estoy pidiendo para que en cada uno de ellos se vaya estableciendo, que tú vayas derramando en las palabras del apóstol Pablo el espíritu de hijos en la vida, Señor, y que te podamos ver en esa confianza, en esa cercanía, en esa intimidad de unos hijos que lo ven como el papá o, como dice el texto bíblico, como el Abba Padre. Gracias por este privilegio, gracias por esta oportunidad tan especial y espero, Señor, que todo esto se pueda ir desarrollando en cada uno de nosotros. Te lo agradezco, Dios de los cielos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. A todos que Dios los continúe bendiciendo como hasta ahora lo ha hecho.